estar ahí, tú eres sacerdote para siempre, en Hebreos 4 y 5, y la versión que voy a usar hoy es Nueva Traducción Viviente, y dice así a partir del versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, usted ya sabe quién es, Jesús, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Mire el consejo que hoy Dios te da a ti y a mí, y aquí se lo daba a los hebreos, aferrémonos a él. ¿Por qué nos queremos aferrar o a los sacerdotes? Les decía aquí, o a los ángeles, o a los profetas. Muchos se aferraban eso a sueños, a visiones, y Dios dice, no, en este tiempo, aferrémonos a lo que creemos. ¿En quién? Jesús, que es el Hijo de Dios. Es más, Él es el sumo sacerdote. También está por encima de cualquier sacerdote, también. Jesús es todo en todo. Y aquí usted ya va entendiendo. Todo en todo. Él es superior a los ángeles, a los profetas, a los patriarcas, a Moisés, a Abraham, a Melquisedec, a todos los sacerdotes, a Aarón. No hay nadie superior a él. Para que lo vengan a reemplazar por estatuas de yeso, por cosas de madera, por ídolos que no responden a mí. Verso 15. Nuestro sumo sacerdote, ¿quién? Jesús. Comprende nuestras debilidades. Y aquí es donde tenemos que entender. Nadie más puede entender mis debilidades sino Él, mi Señor, mi Rey. Porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas, Él o no. Él no nos puso a pasar a nosotros por el Calvario, ni a recibir flagelazos ni humillaciones. Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. O sea, Él ya pasó por todo. Él llevó su enfermedad y sus pecados. Acuérdese, y su cuerpo llevó nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras rebeliones. Y por su llaga fuimos sanados. Eso es lo que está diciendo acá. Él ya llevó todo. Así que no diga, Dios me está poniendo a prueba. Esos que son descarados dicen, esta enfermedad será de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo le ocurre decir que la voluntad de Dios es que le mande una enfermedad? Entonces, ¿para qué mandó al Hijo? Si aquí dice que Él ya enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él ya las llevó, ya las enfrentó y salió en victoria. Esto es lo que tenemos que entender. Así que usted no tiene por qué tener ni ruina económica, ni una salud denigrante, ni un ánimo, ni unos sentimientos, ni emociones, ni pensar cosas malas, ni tener relaciones malas, nada. Él ya pasó todo eso. Él las pasó por nosotros. Entonces, cuando usted entiende eso, simplemente lo hace. ¿Y qué hace usted con el diablo? Le recuerda esto. Dice, ay, a mí no me va a poner así, diablo, a mandarme una enfermedad o a poner mi estado de ánimo así o tirarse mi economía. Quiero recordarle, diablo, que este versículo, Hebreos 5:15, el Señor ya pasó, ya pagó todo eso por mí. Esa prueba la superó Él y le ganó, diablo, a usted le ganó, que se le olvidó que, y entonces el diablo sale huyendo a toda chuza y dice, vainas, la tiene clarita. Y usted vive feliz. Pero cuando no, ay, ahora yo qué voy a hacer con esto. Y métale cabeza ahí. Eso ya no hay, no le encuentro salida. Lo peor de todo es que uno escucha hijos de Dios hablando así. No encuentro la salida. Yo creo que aquí Jesús dice, ay, Dios mío, papito de Dios, no me va a decir que me va a tocar volver a ir a la tierra y volverme a clavar allá a ver si entiende. No puede ser. Una vez y para siempre no había necesidad más sacrificio. Por eso, cuando usted entiende esto que acabo de decir, este famoso versículo es absolutamente claro. Verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dice Reina Valera, acérquese al trono de la gracia y allí recibirá el oportuno socorro. Eso es lo que está diciendo. Claro, oportuno. Porque es su misericordia. Vamos a encontrar la gracia en donde, en el trono de Dios. No es con los prestamistas, no es con el jefe, no es con ese novio, no es con ese que esperas que sea su futura esposa, no es con nadie en la tierra, no es con, es con él. Al trono de Dios,
Ahí es donde usted encuentra respuesta a sus necesidades. Ahí dice, mire, encontraremos la gracia que nos ayudará. ¿Qué nos va a hacer? Ayudarnos. ¿Cuándo? Ahí dice, cuando más la necesitamos. Lea el último pedazo. ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando más la necesitamos. Pero resulta que cuando usted más lo necesita es cuando el día, ya no me responde nada. Y empieza, yo le hago por aquí, yo lo resuelvo por aquí, y empieza a meterse en un montón de problemas. Que Dios le dice, sí, buenas, aquí estoy yo. Aquí buenas, que lo quise en la cruz, sí, para que me tenga en cuenta. Y por allá cuando no le queda a nadie más, ya los bancos, la gente, la novia, el novio, lo defraudaron, todo el mundo le dieron sus sentimientos. Entonces al final usted le dice, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y Dios le dice, si hubiera empezado por ahí. ¿Cómo? Dios mío. Si hubiera empezado por ahí, si hubiera... Y después se resuelve y dice, no, no fregues que era así de fácil. Dice, sí. Pero como usted quiso hacerle a su manera y yo era, mire, téngame, bueno, ahí está. O sea, el oportuno socorro no es porque él no lo tenga en el momento oportuno, es porque yo quiero hacerlo a mi manera y resolverlo a mi manera y soy el que pongo la demora. Él no la pone. Él es así, rapidito. Como a él le gusta. No le digo que se demoraron 11 días atravesando el desierto, se clavaron 40 años. 40, de 11 días a 40, hágame el favor. ¡Hija! ¡Déjeme! Y eso es. Ahora entramos allá a capítulo 5. Entonces dice en el versículo 1, estamos hablando del sumo sacerdote, ¿no? Entonces dice, todo sumo sacerdote aquí en la tierra, el que había, y en estos tiempos de ellos, de los hebreos, de hecho todavía los tienen, y tienen rabinos, maestros allá, y escribas de la ley. Dice, todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Ahí dice que es un sacerdote. Es un hombre que se escoge para representar a otras personas en su trato con Dios. Eso es lo que le gusta mucho a la religión tradicional. Ay, vaya usted, hable por mí con Dios, vaya ore que a usted sí le hace caso. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas. Eso hace la cultura judía. ¿Se acuerda cuando le llevaban los cabritos, las palos? Él llevaba y presentaba las ofrendas y decía, mire, estos van a ser los sacrificios que se van a hacer por la gente. Y ofrece sacrificios por los pecados. Estos cubrían los pecados por un año. Cubrirlos. Jesús los quita, él no los cubre por un año, los quita para siempre. Entonces eso hacían allá los sacerdotes. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados. Venga, Anita, porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Y aquí entiende uno lo que le pasa a los curas. Tienen las mismas debilidades que cualquier hombre. Ahí lo dice. Porque él también está sujeto a las mismas debilidades. Por eso es que por esas debilidades sexuales y eso, andan como pedófilos con niños. O en los conventos se encontraron muchos bebés de las monjas y dicen vainas. Cuando hacen construcciones y desentierran, encuentran un montón de esqueletos de bebés. Y dicen, porque están sujetos a las mismas debilidades. Pues claro, por esa razón debe ofrecer sacrificios, tanto por los de él, por sus propios pecados, como por los del pueblo. Venga, voy a ofrecer sacrificios. Y aquí va a ir él, póngale atención. Eso es lo que se hacía. Verso 4. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese don, ese honor. Es que yo quiero ser, aquí hay otro que dice, sí, voy a ir al seminario. No, no. El sacerdote, sobre todo el sumo sacerdote, no lo escoge uno, lo escogía el de arriba. Así como le dijo a Moisés, Aarón será el primer sacerdote de tu hermano. Y Aarón, buena, ¿quién? Sí, usted. Y su familia, la tribu de Leví, toda se va a dedicar al sacerdocio. ¿Cómo? Yo no voy a gobernar, yo no voy a hacer nada. Es más, ustedes, Leví, no van a tener tierra. Todos los demás van a tener una porción de tierra que yo les voy a Israel. Pero la tribu de Leví no va a tener un pedazo de tierra así geográfico. Afuera de todo no van a tener tierra, no, porque ustedes van a ser sacerdotes. Es decir, ustedes van a estar en la tierra de las otras 12 tribus, haciendo este papel.
sirviendo ahí para presentar las ofrendas y eso. Por eso van a estar allá en la tribu de Robén, en la tribu de Benjamín, de Efraín, en todas las tribus van a haber sacerdotes de la tribu de Leví. Por eso es que ustedes no van a tener tierra. Allá donde estén, allá les van a dar su pedazo. Ah, ya. Entonces no es porque ellos lo desearan. Y dice aquí, ese sumo sacerdote tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo. Dios llama los trabajos del ministerio. Si a usted no lo ha llamado, tranquilo. A mí me pasaba eso hasta que me dijo Pastor Ricardo y yo decía, uy, vaina, estoy oyendo vainas raras. 3 años duró el señor Pastor Ricardo. Hasta que llegó alguien de Estados Unidos que ni yo conocía y dijo, el hombre ese que está allá atrás, ese líder que lleva a Dios diciéndole hace 3 años, pastor, lo necesito aquí como pastor. Hoy le dice Dios que hoy es el día. Dije yo, uy, ¿por qué haces para mí? Y fuera eso mis pastores me miraron y me dijeron, buenas. Dije, ay, confirmado. Sí, señor. Menos mal no me dijeron levante porque habían 480 pastores ahí. Me hubiera puesto yo colorado. Dije, usted es el llamado para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Y ahora usted ya entiende aquí lo de Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Qué humildad la del Señor. Él pudiendo sí escogerse, no, dijo, no, yo no lo voy a hacer. Si me escoge papito Dios, eso es otra cosa. Ni él, ni siquiera Jesús, él mismo se colocó ese título. No se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, por papito Dios. Él esperó a que papito Dios era papito de lo que tú digas. Tú vas a ser sumo sacerdote para siempre. Quien le dijo, tú eres mi hijo, pero aparte de ser mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y eso lo dice Salmo 2:7, lo decía allá. Y en otro pasaje le dijo, allá en Salmo 110:4, le dijo, tú eres sacerdote para siempre. Y ya salió el título de la prédica. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo había dicho desde el Salmo 110, versículo 4. Salmos se escribieron allá 1000 años antes de que naciera Jesús. Y ya había dicho, tú vas a ser sacerdote para siempre. ¿Quién? Tú, mi hijo, elegido por el Padre. Esos ministerios son elegidos arriba. Por eso él dijo, el Señor Jesús dijo en Efesios, allá en Efesios 4, versículos 11 en adelante, él dice, él mismo, ¿quién? Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Ya está, él, no uno. Aquí hay gente, ay, yo voy a estudiar, dice, para ser sacerdote. No, usted no estudia para ser sacerdote, ni para ser pastor, ni para ser evangelista. Dios lo elige y se lo confirma a través de hombres. Eso es cierto. Y primero lo va a preparar, como hizo con Pablo y eso. Pablo duró primero 14 años preparándose, cuando él lo llamó al ministerio. Dijo, sepárenme allá a Bernabé y a Pablo, que los necesito. Eso. Dice el verso 7, mientras estuvo aquí en la tierra, ¿quién? Ahí dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿A quién? Al Padre. Y Dios, papito Dios, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Siendo su hijo, se humilló y ni siquiera se puso honores ni títulos él mismo. Mire la reverencia que le tenía a papito Dios. No, aquí estoy. Oro por todos ellos y por sus pecados. Y hacía el papel de un sacerdote. Pero el Padre fue el que lo nombró. Oh, hacía la reverencia, ese temor reverente hacia el Padre que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, siendo el hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Aprendió. Él no vino aquí aprendido. Él como humano aprendió. Y él dice, sigan mi ejemplo. Mire el ejemplo. Jesús aprendió obediencia. Quiere decir que la obediencia, ¿qué? Se aprende. Esa no se tiene ya. Se aprende. ¿Y cómo? Así escuchando su palabra. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cómo se hace efectiva? Llevándola a cabo, poniéndola en práctica. Si Dios le dice algo, póngalo en práctica. Mire, él aprendió obediencia. ¿Cómo? Por las cosas que sufrió, o sea, de manera que práctica. No dice por las cosas que oyó, dice por las cosas que sufrió.
sea, en la práctica. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. El perfecto, sin pecado ni nada. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Escuche, vuelve y juega. Él llega a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. No es solo creer, hay que ¿qué? Obedecer. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Había un orden allá, sacerdotal. Aquí, mejor dicho, como para que entiendan, que hay el párroco, el cura, el obispo, el cardenal, esas cosas allá. El gran sumo sacerdote para los israelitas. Para nosotros ya es Jesús el sumo sacerdote, el Espíritu Santo está en nosotros y papito Dios, ahí está. Ya no necesitamos sacerdote. Eso lo vamos más adelante a ver, aquí en el mismo Hebreos. Solo se necesitó un sacrificio, el de Jesús, para siempre. Ya no necesitan más animalitos, ni más sacrificios de esto. Uno solo, el de él. Una vez, una sola vez. Hace casi 2000 años y de una vez para siempre. Ya no se necesita nada más. Él no cubre pecados, él quita pecados, que no es lo mismo. Y esto los israelitas todavía no lo han entendido, los hebreos no, siendo que la carta es para ellos. Y aquí se las explica, mire cómo la explica de fácil. ¿Usted la entendió, sí o no? Los hebreos no lo han entendido. Usted puede creer que esto no lo han entendido. Es más, ni quieren leerlo. Y esa carta está dirigida para ellos. Pero usted sí entendió. Y entendió que el sumo sacerdote, su sacerdote, no está aquí en la tierra. No. El sumo sacerdote, el sacerdote de sacerdote está en el cielo. Y usted está agradecido porque él intercede por usted ante Dios. Y usted le da gracias por esa intercesión de Jesús ante Dios con un fuerte amén. 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 Y amén.